Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué alegría, qué gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar sobre cómo enfrentar los cambios en la vida. La semana pasada hablaba de empezar a descubrir nuestra área espiritual para adquirir a través del Espíritu Santo el poder de ser felices, de vivir en paz, de vencer nuestros miedos, de aprender a amar, etc. Sabemos que para muchas personas empezar a incursionar en el área espiritual implica un cambio en su vida, tanto en su manera de pensar como de sentir, de hablar y de vivir. Normalmente, cuando tenemos algún cambio en nuestras vidas, eso nos exige adaptarnos a una nueva forma de vida y la mayoría tendemos a resistirnos y eso a la larga nos produce ansiedad, miedo, que si no sabemos cómo enfrentarlo, puede llevarnos hasta la depresión. ¿Por qué nos sentimos angustiados y ansiosos ante los cambios? Bueno, porque el juicio que hace nuestra mente entrenada en las limitaciones más que en la abundancia, nos hace sentir que no es posible, que no somos capaces y nos paralizamos. Existe una zona del cerebro encargada de la creatividad, de la atención, de la perspectiva, de la claridad, que cuando nos apanicamos, esta zona del cerebro se queda sin sangre para trabajar. Y cuando más imaginación y claridad precisamos, esta zona se queda sin sangre y nos bloquea de tal manera que toda la sangre se va a las profundidades del cerebro, que lo que hace es posesionarnos para sobrevivir, no para imaginar, no para inventar, no para crear, no para tener perspectiva, produciendo reacciones superbruscas y negativas. ¿Cuáles son estas reacciones? El ataque, la huida o el bloqueo. Por ejemplo, en las reuniones de familia o de trabajo, no hemos visto con mucha frecuencia que cuando una persona se enfrenta a una situación de cambio con miedo, ansiedad o cualquier otro sentimiento negativo, lo primero que hace es atacar. Por ejemplo, tú no eres nadie para decirme eso, o eso a ti qué te importa, o aplican la huida. Déjenme en paz, yo sabré lo que hago, o el bloqueo. No quiero hablar más de esto. De hecho, no puede haber generación de valor, creatividad, si nosotros no pensamos que podemos influir en cualquier circunstancia, por compleja que sea. O sea, si no tenemos dominio de nosotros mismos. Cuando ante una situación de cambio experimento emociones de ansiedad, miedo, y me dejo atrapar por ellas, sucede que las hormonas y los procesos cerebrales hacen que no pueda salir de ello. ¿Por qué? Porque si mi área prefrontal no funciona, ¿cómo voy a tener claridad? Por eso cuando todos estamos enganchados en el mundo emocional y tensos, pues no pensamos con claridad. Hacemos todo tipo de locuras o hablamos de más, arrepintiéndonos después por haber hablado o actuado de una manera inconveniente. La mayoría de personas que usan el mecanismo de defensa de la huida o del bloqueo suelen entrar a la larga en algo llamado apatía. ¿Qué significa apatía? Desinterés, indolencia, sin sentimientos, es decir, indiferencia de ánimo, que se traduce en la dejadez, la desidia, la falta de energía, la falta de entusiasmo, la falta de motivación.
En Gálatas 6:9 nos dice, no se cansen de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharán con tal de que sean constantes. Palabra de Dios. ¿Qué refleja la apatía? La apatía refleja sobre todo indiferencia. ¿Indiferencia a qué? Pues a los principales aspectos de la vida de cualquier ser humano. Indiferencia hacia el aspecto físico, fisiológico, indiferencia hacia el aspecto psicológico, emocional, social y lo más grave, indiferencia al aspecto espiritual, suprimiendo de esta manera el único camino verdadero para ser feliz, para vivir en paz, para aprender a amar. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las causas de esa apatía, de esa desidia? Porque de seguro existirán causas. En psicología nos dicen que hay 5 causas que producen la apatía. La primera causa es la ignorancia, o sea, el no saber, la falta de conocimientos. La segunda causa es la falta de reflexión. La tercera es el miedo a cometer errores. La cuarta es la pereza. Y la quinta causa, atención, porque esta es clave, la incapacidad aprendida. Muchos se preguntarán, ¿la incapacidad se puede aprender? O sea que si yo me siento incapaz a la hora de aprender un idioma, de manejar una computadora, de relacionarme con otras personas, ¿es posible que esté equivocado? ¿Que no sea así? ¿Que no tenga esta incapacidad en mi origen? ¿Es posible que esta incapacidad la haya aprendido? Sí, claro que sí, rotundamente sí. La incapacidad se puede aprender. Unos psicólogos hicieron una experiencia con ratones. Los metieron en una jaula de metal y los psicólogos, cuando los ratones tocaban ciertas áreas de la jaula, les daban descargas eléctricas, lo que originó que los ratones evitaran tocar esas áreas. Y cuando los ratones creían que habían aprendido cuáles zonas de la jaula no deberían tocar para no recibir descargas eléctricas, los psicólogos cambiaron las zonas de descargas eléctricas, con lo cual los ratones se cansaron, llegaron a resignarse, creyendo que ellos ya no podían hacer nada. ¿Y saben qué les pasó a esos ratones? Entraron en un estado de apatía, se quedaron en un rincón sin hacer nada y todos murieron. Luego, estamos hablando de algo importante, de algo que puede estar limitando nuestras vidas, evitando que nuestras vidas sean un ejemplo de crecimiento, de evolución, de plenitud. Y sabemos que la apatía puede afectar todas las facetas del ser humano. Si conocemos las causas de la apatía, ¿qué podemos hacer para superar esa apatía? Bueno, primero tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y darnos cuenta del precio que hemos pagado, del precio que estamos pagando y del precio que vamos a pagar por no gestionar eso que se llama apatía. Segundo, tenemos que encontrar una palanca emocional, es decir, una razón lo suficientemente potente para decir, se acabó la apatía en mi vida. Y tercero, abrirme a la acción del Espíritu Santo, que me abra las puertas de la esperanza y me permita de nuevo empezar a caminar. ¿Cuáles son los efectos de la apatía en el área física? Bueno, pues no cuidarse, no asearse, no hacer ejercicio físico, no tomar su medicina, no dormir el número de horas adecuado, no comer de una manera correcta. Y eso nos lleva primero a que se acorte la vida de la persona. Y eso está más que demostrado. No sé, creo que todos sabemos que cuando hacemos ejercicio, cuando nos movemos, generamos nuevas hormonas en el hipocampo, que son las que controlan los centros del miedo. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la apatía en el aspecto psicológico?
¿Qué pasa si no cuidamos nuestra vida psicológica? Pasa que si no leemos, si no reflexionamos, si no compartimos, no hay neuroplasticidad, no se pueden formar nuevas conexiones neuronales. Realmente el cerebro humano responde como un músculo. Si lo usas, lo potencias. Si no lo usas, lo pierdes. Y la faceta emocional, esa gente que no quiero amar porque no quiero sufrir. Pero por favor, si las emociones, tanto la tristeza como el entusiasmo, como la pasión, son parte de nuestra vida. Y si el dolor es el termómetro del amor, si sufres es porque amas mucho. Qué pena aquellos que nunca han amado y por tanto nunca conocerán la belleza del amor. Pero es que además a nivel cerebral lo sabemos perfectamente. La creatividad es hija de la pasión. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Si tú quieres crear un futuro lleno de posibilidades, has de apasionarte. No es un tema de que solo el intelecto te lleva. El intelecto se abre cuando tú te entusiasmas y te apasionas por algo. Y en la faceta social, bueno, los seres humanos somos seres de encuentro. Cuando el oxígeno y el hidrógeno se juntan, surge el agua, que es la base de la vida. Igual pasa con los seres humanos. Cuando dos seres humanos de distintas formas de pensar, de distintas culturas, se respetan, se interesan los unos por los otros e intentan encontrar un camino para la colaboración, de ahí surgen los milagros. ¿Y qué pasa sobre todo con la faceta espiritual? ¿Qué les puedo contar de un mundo que en la actualidad no quiere saber nada de espiritualidad? Santo Tomás de Aquino decía, todos los pecados, desde la palabra pecado y todos los errores del mundo, del hombre, proceden del mismo origen, el ego, la soberbia. La espiritualidad implica abrirte a tu yo espiritual, encontrar el verdadero sentido en tu vida, porque eso es lo que te va a dar fuerzas. Y para poder vencer al pecado en nuestra vida, tenemos que acercarnos al sacramento de la penitencia, confesar nuestro pecado y recibir la absolución. Dice un proverbio maravilloso, si miras al sol, no podrás ver la oscuridad. Por eso es importante que encuentres tu palanca espiritual. ¿Cómo? Bueno, acércate a la escucha de la palabra de Dios, a los sacramentos, a la oración, para que puedas decir con firmeza, con fe y confianza lo que nos diría San Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Dios que me fortalece. O lo que dijo en Romanos 8:31, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vas a confiar en Dios cuando aceptes el hecho de que no solo eres digno de confianza, sino que formas parte de Dios, eres hijo de Dios. Si crees esto, te darás cuenta de que todo lo que te falta en tu vida forma parte de la misma energía divina que hay en ti. La manifestación espiritual, entonces, se va a traducir en el arte de atraer aquello que ya forma parte de ti mismo, el amor, la paz, la felicidad. En Romanos 8:14 al 17 nos dice, todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, o sea, papá. El espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, somos también herederos.
y la herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Por eso, si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. En cierto sentido, es como pensar que las cosas que deseas están sobre una cuerda infinitamente larga, pero a pesar de lo cual están unidas a ti de alguna forma invisible. Solo es cuestión de fe, de confianza, es atraer esa cuerda hacia ti, y todo aquello que debe llegar a tu vida estará ahí una vez que hayas desarrollado la capacidad espiritual para recibirlo. Pero no podrás recibirlo, ni acercarte remotamente, si no estás plenamente convencido de que eres una extensión de Dios, que eres hijo de Dios. La forma más efectiva de descubrir nuestra faceta espiritual es a través del poder de la escucha de la palabra de Dios y de la oración. La oración, la fe y la confianza nos ofrecen métodos aparentemente milagrosos para manifestar el deseo divino. Pero primero quizá tengas que cambiar viejas percepciones relativas a la oración y buscar en tu interior una visión completamente nueva. Por lo que se refiere a la oración, parece que vemos a menudo a Dios como una gigantesca máquina expendedora situada en el cielo, capaz de concedernos todos nuestros deseos una vez que hayamos introducido en la ranura la moneda adecuada en forma de oraciones. A ver, la premisa básica de esta actitud es que Dios está fuera de nosotros y por lo tanto lo que necesitamos y deseamos está fuera de nosotros. Esta forma de oración es como practicar la ausencia antes que la presencia de Dios. Porque si creemos que estamos separados de Dios, el enfoque de la máquina expendedora, por lo que se le refiere a la oración, no hace sino reforzar y profundizar esta convicción. Prefiero promover la idea de la oración como una comunión con Dios. Lo que buscamos en la oración es la experiencia de coexistir con Dios. La oración es nuestra forma de comunicar que estamos preparados para que se manifieste Dios en nuestra forma humana, para experimentar su amor. Y para esto, pues necesitamos acercarnos a los sacramentos y conocer la palabra de Dios. En consecuencia, la verdadera experiencia de Dios no cambia ni altera a Dios, sino que nos cambia a nosotros. Cura nuestro sentido de separación. Si no nos vemos cambiados por la escucha de la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, es porque no hemos entendido que orar no significa hablar mucho, sino amar mucho y saber escuchar a Dios con el corazón. Es que no hemos entendido que lo importante no es tanto lo que yo pueda hacer por Dios o por mí, sino lo importante es lo que Dios puede hacer por mí. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es dejarme hacer por Dios, fundirme en Él, diluirme en Él, ser uno en Él. Así pues te sugiero que conviertas la escucha de la palabra de Dios y la oración en una experiencia y que la utilices para sustituir los continuos pensamientos tóxicos, negativos que te asaltan durante el día. Utiliza tu fe y confianza para comulgar con Dios, en lugar de pasar el tiempo en un estado de cháchara constante. Sustituye los pensamientos sobre tus experiencias por la experiencia de la oración. Por ejemplo, orar en este sentido puede ser simplemente una frase como: el Espíritu de Dios me guía, me ilumina en este momento. O decir: el amor de Dios fluye a través de mí. Recita estas frases en silencio, deja de pensar. Ábrete a la experiencia del amor de Dios. Este tipo de oración te va a ayudar a cultivar tu lado espiritual y evitar la cháchara del ego, y te va a permitir experimentar la humildad, la paz.
La práctica personal de la escucha de la palabra de Dios y de la oración consiste en participar en una comunión con Dios, en la que me veo unida al amor de Dios y le pido fortaleza y sabiduría para superar cualquier problema que pueda tener. Sé que no estoy separada de Dios. Sé que esta fuerza espiritual me conecta con todo lo que existe en el universo. Y luego dejo que se produzcan los resultados. Y lógicamente que el Espíritu Santo se ocupe de los detalles. La oración lo primero que debe producir en tu vida es paz. La oración nos va a llevar a salir de la apatía, pero también es importante, para salir de la apatía, empezar a tener ilusiones, aspiraciones, sueños que lleven a la persona a otro nivel. Me refiero a que empieces a sentir una pasión, una ilusión, empieces a notar un entusiasmo y sobre todo empieces a abrirte a tener esperanza. ¿Por qué es tan importante tener esperanza, tener sueños, ideales, ilusiones? Es tan importante porque colocan la mente en un plano radicalmente distinto al usual. Cuando una persona se siente profundamente inspirada, profundamente movida o motivada para alcanzar algo, para experimentar algo en su vida, el cerebro empieza a operar de una manera radicalmente distinta en su vida y entramos en una de las partes del área espiritual maravillosa, la esperanza, que alienta, motiva y nos permite perseverar y seguir adelante a pesar de las adversidades. ¿Qué ocurre cuando la mayoría de nosotros tenemos un gran desconocimiento de nosotros mismos? Pues tenemos terror al fracaso. Muchas veces matamos el sueño en la fase de la semilla, con lo cual no le damos oportunidad de convertirse en una pequeña planta y luego en un árbol espléndido. El error del ser humano es que a los sueños, a los ideales, les llama utopía, o sea, cosas irrealizables, imposibles. Cuando tus sueños y a tus ideales les empiezas a llamar utopía, les quitas todo el poder movilizador. Los sueños, los ideales son las experiencias más hermosas que conocen las personas, porque nos invitan a sacar lo mejor que hay dentro de cada uno de nosotros. Pero lógico, esto exige salir de la zona conocida, de la zona de confort y de cómo nos hemos definido a nosotros mismos y empezar a explorar facetas que son de momento completamente desconocidas. Pero como nos encanta controlarlo todo, ante la incertidumbre nos quedamos paralizados, nos bloqueamos y dejamos de explorar. La zona de confort es la más peligrosa en la que se puede estar. La zona del confort es donde habita el conformista cobarde, el parásito de queja. Curiosamente da una alucinación de seguridad, pero no es así. La zona de confort es un lugar donde nos hemos acomodado a vivir y sin embargo nos impide todo crecimiento y evolución. Nos hace caer en la tibieza. En Apocalipsis 3:15 nos dice el Señor: yo sé lo que vales. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío. Desgraciadamente eres tibio y voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Yo creo que la tibieza es una forma de morir en vida. Es una forma de verdad a donde nos lleva la apatía de una manera horrible. El mundo está constantemente creciendo y evolucionando y nosotros no crecemos y evolucionamos si nos quedamos atrás. Luego hay que tener mucho cuidado con la autocomplacencia. Hay que tener mucho cuidado en considerar que la vida está para sobrevivirla en lugar de para vivirla. Tenemos que ser instrumentos de cambio, empezando por cambiar primero nosotros mismos.
El miedo, sabiéndolo manejar, lo único que nos pide es que seamos sensatos, cautos, prudentes. No nos pide que vivamos asustados ni apanicados. Es una parte del cerebro que ha de proteger la vida. Y nos dice, sé sensatos. O sea, por ejemplo, si ves que estás en la selva y ves un león, el miedo te dice, no te acerques a acariciarlo. Haz lo que puedas para salir adelante. Lo malo del miedo es cuando produce pánico, que procede de la mente y produce en nosotros pensamientos tóxicos, que nos proyecta a inventar todo tipo de errores, que nos pueden pasar miles de cosas malas y que todo nos va a salir mal. Estas narraciones exageradas, negativas que nos hacemos y con la que inventamos miedos inexistentes, a la larga nos vamos a dar cuenta que el 90% nunca se van a dar. Este es el miedo que hay que superar. Y el miedo no se supera no sintiéndolo, se supera sintiéndolo. Y a pesar de eso, dar un paso adelante, porque hay algo de suficiente importancia para ti, para que no permitas que el miedo te pare y te detenga. Por lo tanto, el antídoto del miedo es tu nivel de compromiso. Si tienes un nivel de compromiso realmente grande, realmente fuerte, el miedo no te va a parar. Vas a sentir miedo, sí, pero gracias a tu nivel de compromiso vas a adquirir la valentía y la fortaleza necesaria para hacer las cosas a pesar del miedo. ¿De dónde procede mi nivel de compromiso? Del amor. Vamos a ver un ejemplo que nos presenta la Biblia en Génesis 29 del 1 al 11. Nos cuenta la siguiente historia. Jacob, siguiendo su viaje, llegó a la tierra de Oriente. En el camino vio un pozo y cerca de él descansaban 3 rebaños de ovejas, pues en ese pozo era donde tomaban agua los rebaños. Una gran piedra cubría la boca del pozo, de tal manera que se juntaban todos los pastores para remover la piedra y sacar el agua para sus rebaños. Y luego volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores: hermanos, ¿de dónde son ustedes? Y contestaron: somos de Harán. Les preguntó Jacob: ¿conocen a Labán, el hijo de Nahor? Contestaron: sí, lo conocemos. ¿Veo? ¿Está bien?, preguntó. Y contestaron: sí, muy bien. Mira, justamente allí viene su hija Raquel con las ovejas. Jacob les dijo: veo que el sol está todavía alto y que aún es hora para guardar el ganado. ¿Por qué no le dan agua a sus ovejas si se las llevan a pastar? Los hombres respondieron: no podemos hacer esto hasta que no se junten todos los rebaños y todos los pastores para poder sacar la piedra del pozo. Entonces damos de beber a las ovejas. Estaba todavía Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Apenas vio Raquel a la hija de Labán, se acercó al pozo y él solo movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Raquel. Palabra de Dios. A ver, fíjense, se necesitaban muchísimos pastores para mover la piedra. Y Jacob, de hecho, también se unió a ellos. Pero cuando llegó Raquel, ¡wow!, sacó unas fuerzas tremendas Jacob para mover la piedra. ¿De dónde sacó esa fuerza? Del amor. ¿Quién despertó ese amor en él? Pues Raquel. Para poder comprometerme necesito amar. El compromiso que brota del amor es imparable y produce en nosotros capacidades que jamás habíamos soñado tener. Tenemos la idea de que los cambios radicales en la vida en una persona son eventos. ¿Qué es un evento? Algo que sucede súbitamente. De repente una persona cambia y nos damos cuenta de que todo esto carece de todo tipo de realismo.
Porque llegar a ser como San Francisco de Asís y realizar un cambio rotundo, radical, sería maravilloso. Pero la mayoría de nosotros no somos San Francisco. Por lo tanto, los cambios radicales en una persona normal son fruto de que en un momento determinado en su vida tomó una decisión firme y a lo largo de una serie de días, meses, años, ha mantenido esa posición en su vida a pesar de las dificultades, obstáculos, incomodidades y inseguridades. Y al cabo de meses, años, algo fundamental se transforma en cada persona. Lo importante es entender que no nos transformamos ese día donde apareció la nueva cualidad, sino que lo que ha surgido es el resultado de un montón de días, de meses, de años, donde hemos mantenido el amor y el compromiso. Y entonces, la pasión por alcanzar lo que queremos, cada vez que caemos o fracasamos, nos volvemos a levantar. No hay caminos fáciles. La palabra clave es amor igual a compromiso. Y no hay compromiso sin amor, ni amor sin compromiso. Amas, haces las cosas por amor y con amor. ¿Estás suficientemente comprometido en tu decisión como para que la vida te ponga un reto cada día y lo superes? ¿Estás suficientemente comprometido como para seguir adelante a pesar del dolor, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos? O en cuanto te caigas vas a decir, no, esto no funciona. En Hebreos 10, 37, 38 dice, mi justo si cree vivirá, pero si desconfía, ya no le miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y pierden, sino somos hombres de fe que salvan sus almas, palabra de Dios. Cuando una persona está de verdad comprometida, al cerebro no le queda otra salida que abrir la ventana de la inteligencia, de la creatividad, de la sabiduría para buscar una solución, para abrirse en fe y descubrir que siempre existe una solución espiritual para cualquier problema. Lo que ocurre es que a veces no persistimos, no perseveramos. Ante el dolor nos echamos para atrás. Como ante el dolor nos sentimos pequeños, le damos al cerebro una salida fácil. Y el cerebro, si tiene una salida fácil, olvidemos de que busque una solución. Y produce eso en las personas, las 13, que se conviertan en conchudas, comodinas, convenencieras. Ese tipo de personas que nunca va a llegar lejos, que son piedras de tropiezo. La mente es una estructura, por llamarla de alguna manera, con una potencia, con un poder difícil de describir y cuyo impacto tiene la tendencia para teñir las cosas de una forma oscura, para maximizar la sensación de riesgo y para minimizar la sensación de capacidad. Y esto genera unas limitaciones que las vivimos como reales, cuando solo son mentales. Por eso, cuando la mente se estira, cuando la mente se amplía, la realidad nunca se vuelve a ver de la misma manera. Alcanza una percepción diferente de la realidad. Y por eso yo creo que para ser realista hay que tener un ideal, un sueño radical. Y teniendo ese sueño, ese ideal, es decir, sabiendo lo grande de esa empresa, de esa meta llegar, empezar cada día a dar un paso pequeño, pero pensando en grande. Hacerlo todo, como diría San Ignacio de Loyola, como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Y de hecho, leí el otro día una frase maravillosa que decía, no busques el camino a la felicidad, busca la felicidad en el camino. Y esto solo podemos alcanzarlo poniendo atención a nuestra área espiritual. Esto es maravilloso.
lo que mueve al ser humano de verdad es el Espíritu Santo, que produce en nosotros la fe y la esperanza y que nos lleva auténticamente a aflorar la mejor versión de nosotros mismos. Y eso solo lo vamos a lograr a través del amor de Dios, del amor a nosotros mismos y el amor a los demás. Ojo, si el sueño que tienes es un sueño para ser alabado por los demás, es un sueño para obtener reconocimiento, posesiones, dinero, para ser popular, ese sueño no tiene fuerza para mover el aspecto realmente grande del ser humano, porque eso está movido por el ego, y el ego no tiene poder. La única capacidad que tiene el ego es de engañarnos. No permitas que nadie decida tu potencial. No permitas que nadie decida hasta dónde puedes llegar en la vida, porque solo el que te creó, solo Dios sabe cuál es tu misión, cuál es el sentido de tu vida y cómo vas a llegar a ese camino que te va a llevar a la paz y a la felicidad. Por eso esta sensación potente, plena de confianza en el amor de Dios y en tu valor, en tu capacidad, te va a ayudar muchísimo, no solo en la vida, sino a la hora de encontrar en ese espacio maravilloso espiritual el reino de los cielos que Cristo vino a instaurar y que desde luego mereces, en donde puedas llevar a cabo tus sueños. Vamos a pedirle a Dios que regresar al amor del principio y que ese amor del principio nos permita de nuevo recobrar la fe y la esperanza para no caer en la apatía y en la indiferencia y en la indolencia. Queremos vivir, no sobrevivir. Pues que Dios nos conceda, por medio de su Espíritu Santo, los dones y las bendiciones necesarias para seguir viviendo en su amor y en su paz. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharme. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.